le damos más importancia al proceso o a la constitución en sí que al para qué. O sea, ¿para qué sirve? Si debería servir es para nosotros, para los seres humanos. Definitivamente, al final del día, lo que queremos realmente es asegurar que exista dignidad humana. Al final del día, realmente que tengamos oportunidades, justicia se aplique igual, seguridad, ciertos números de cosas que todos van a asegurar la dignidad humana. Ahora, con el tema de la Constitución, ¿cómo nos puede ayudar para facilitar que, bueno, tengamos dignidad en todo aspecto de nuestras vidas? Definitivamente el gobierno es muy importante. Instituciones es lo que estructura el gobierno, pues tiene un impacto mucho mayor que lo que aparentaría al principio, en especial en nuestra... Para crear justicia, sí, hablamos aquí de temas constitucionales, pero desde otra perspectiva, sino de cómo crear sociedad y entendiendo un poco el porqué de una materia tan importante como la construcción social a través de este contrato que hacemos en su conjunto, entendiendo el porqué de la República. Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Magdiel. Gusto estar contigo nuevamente. Oye, para mí siempre un gustazo conversar contigo porque nos metemos en esas profundidades de un tema que quizás para muchos no necesariamente nos compete hablar, pero sí nos compete hablar. Y tú eres autor de una obra sumamente interesante y altamente recomendada, que es Estructuras para crear justicia, diseño de la vanguardias del diseño constitucional, que aborda precisamente este tema de cómo, por qué y para qué. Yo hoy quisiera enfocarlo en el para qué, porque cuando pensamos en el tema constitucional, que ha sido un debate en América Latina durante mucho tiempo, países que han cambiado su constitución, Panamá la ha cambiado, la ha reformado, se ha debatido qué hacer con esto, le damos más importancia al proceso o a la constitución en sí que al para qué. O sea, para qué sirve? Si debería servir es para nosotros, para los seres humanos. Definitivamente, al final del día, lo que queremos realmente es asegurar que exista dignidad humana. Al final del día, realmente que tengamos oportunidades, que la justicia se aplique igual, seguridad, ciertos números de cosas que todos van adentro de asegurar la dignidad humana. Ahora, con el tema de la Constitución, ¿cómo nos puede ayudar para facilitar que, bueno, tengamos dignidad en todo aspecto de nuestras vidas? Definitivamente el gobierno es muy importante y debido a que la Constitución es lo que estructura el gobierno, pues tiene un impacto mucho mayor que lo que aparentaría al principio, en especial en nuestra cultura donde en general pensamos que es una cuestión de moralidad y se nos olvida pensar en los incentivos que las instituciones pueden crear, así positivos o negativos. Es interesante, Magdiel, estaba hace un par de días y sabía que íbamos a hablar de esto y fue simplemente por casualidad que estaba escuchando a un abogado, Steve Leito se llama, americano, que siempre habla de temas de todo tipo. Y uno de los temas que estaba hablando no tenía nada que ver con la Constitución, pero aplica mucho para entender por qué son importantes las constituciones. Aparenta que en California los policías cuando te paraban conduciendo por alguna infracción, le preguntaban a la persona que acaban de parar, oye, ¿por qué tú crees que yo te paré? Y bueno, la mayoría de las personas simplemente responden algo, porque me pasé la luz roja o porque iba muy rápido, pero ya en ese instante has admitido culpabilidad. Así que pasaron un reglamento, el Congreso de California, de que los policías ya no pueden hacer esa pregunta. Pero Steve Leito se quejaba que decía, bueno, muy bien, han pasado este reglamento, pero la pregunta verdadera es, si el policía te pregunta eso hoy, después de que han pasado el reglamento, ¿hay alguna consecuencia para el policía? La ley está creada una consecuencia y la respuesta es que no había creado ni una consecuencia. Si no hay consecuencia, es idéntico a que no haya ley. Y él se ponía el ejemplo de un partido de fútbol. Fíjate que hay un partido de fútbol y agarrar la bola con la mano no hay ninguna consecuencia.
Sí, Bueno, porque no está, digamos, no hay una regla, digamos, en el caso hipotético que no existiera esa regla. no hay una regla, Mm. pero después él avanza un poquito más. Incluso si hubiera una repercusión, que quién sabe, algún tipo de multa para el policía que haga este tipo de preguntas que hoy es ilegal, es irrelevante que exista tal multa si es otro policía el que le tiene que poner la multa al primer policía, porque simplemente los policías no se van a poner multa entre sí, porque son del mismo bando. Así que es más complicado de lo que aparenta, es los incentivos. Bueno, uno tiene que crear reglamentos, pero ya es donde viene la parte de la Constitución. ¿Quién es la persona que está haciendo que se implemente? ¿Quién es la persona que pone la multa? Si es la misma persona o el mismo grupo el que está cometiendo la ilegalidad, pues es muy improbable que ellos mismos se van a aplicar la ley a ellos mismos. Y aquí es donde viene la Constitución. En general en Panamá y en América Latina, los expertos hablan de Constitución, la definen como algo, una declaración de derechos, códigos que definen la organización del Estado. Y bueno, y es parte. También hablan sobre, en este paraguas, hablan sobre crear consenso y compromisos. En otras palabras, un acuerdo entre la sociedad de cómo nos debemos comportar, quiénes ejercen el poder y cómo las condiciones a través de que la hacen, las obligaciones que tienen, el compromiso, de la parte de consenso y compromiso. Pero de vuelta a lo que estaba hablando Steve Leito, muy bien, pero si tú tienes un compromiso, tienes una ley donde el grupo la tiene que aplicar y no hay sanción si no la aplican, o si hay sanción, son ellos mismos las que tienen que poner la sanción, pues es igual que no hubiera ley. A- Y a- ese a- es, Al final no se está buscando el comportamiento esperado, sino, digamos, normar o legislar para evitar el comportamiento que no quieres. Pero ya sabemos lo que no quieres, pero no me estás diciendo qué es lo que realmente quieres hacer. Y tú defines, por ejemplo, el tema de la Constitución como una tecnología, no como un acuerdo social. ¿Por qué? y aquí viene, son herramientas. La Constitución se Ujú. puede ver como una herramienta. Y al final la idea de esta herramienta es estructurar, perdón, lo que, lo que motiva a todo el mundo, que es su interés propio. No vas a poder eliminar esa parte del comportamiento urbano. Puede ser que una persona en una ocasión especial haga algo que va en contra de su interés propio por hacer el bien común o el bien a otros. Todos nosotros lo hemos hecho, pero en general, la mayoría del tiempo, la, la norma, el nivel base es mucho más bajo de lo que nos gustaría, que fuéramos todos ángeles. Pues bueno, somos lejanos a ángeles. El promedio verdadero es que la gran mayoría de las personas, la gran mayoría del tiempo, piensan primero en sus intereses propios. Pero esto no es necesariamente algo malo o bueno, es simplemente un hecho. Ahora, ¿qué tú haces con la situación en la que tú pones a las personas? Ahí es donde ves si alineas el bien común con su interés o haces que no está alineado. Y ahí es donde viene la diferencia entre las constituciones americanas modernas y las primeras constituciones americanas y las actuales de nuestros países. Los Estados Unidos tienen no solamente la Constitución Federal, sino las 50 constituciones estatales, que son las que realmente rigen sobre las personas. Por eso digo las constituciones americanas de los Estados Unidos, pues estadounidenses. Y ahí es donde viene la pregunta que ellos se hacen. ¿Cómo estructurar las interrelaciones y las dependencias humanas para eliminar los conflictos de intereses? Esto suena como que muy eh, difícil de entender, pero uno puede dar un ejemplo. El que yo siempre doy, y lo voy a repetir hoy, es el de dividir un pastel. Ah, Si tú tienes un grupo de personas y no sabemos a quién le va a tocar cortar el pastel, pero queremos que se corte de tajadas iguales, las constituciones actuales dirían, bueno, vamos a crear un consenso, el consenso es que se parta en tajadas iguales y a quien le toque cortar tiene el compromiso de cortar tajadas iguales. Pero una vez que pones el pastel al frente de esa persona, se lo puede llevar todo y dejar migajas. sí, porque digo, ¿quién me garantiza a mí que si a quien sea que pongamos a cortar el pastel, por Va a decirle ser que un la ángel. regla es partirlo de manera proporcionalmente igual,
lo haga. O sea, creo En el que... momento en que su interés propio Mm, esté en contra de cortar tajadas iguales, no va a cortar tajadas iguales. ujú. Así que si por alguna razón su interés es llevarse la mitad del pastel, pues eso es lo que va a hacer, porque no hay cómo pararlo. Digo, uno podría decir, bueno, quizás después que la gente agarre los machetes y vaya corriendo atrás de él, pero ese es otro tipo de incentivo. Claro, porque Estamos tendríamos que hablando crear otros mecanismos y a veces lo otros complicamos mecanismos. más, ¿no? Y hay dos tipos de mecanismos, los de después que han hecho la acción y los que vienen antes de que hagan la acción. Realmente los que estamos interesados nosotros son los de antes de la acción, cómo motivar a la persona a actuar bien, no que después que actúe mal ver cómo se castiga a esa persona, cómo le convenga actuar bien. En este ejemplo sería decir a la persona que le toque cortar el pastel, le va a tocar agarrar la última tajada después que todos hayan agarrado la suya. Ahora tiene un interés propio, si quiere que le toque la tajada más grande posible, en cortar tajadas de exactamente el mismo tamaño, porque si cortara tajadas de tamaños desiguales, ya los más grandes habrían sido agarrados para cuando le toque su turno. Así que por interés propio lo va a hacer bien. Esto es una analogía. Y una analogía es perfecta, pero da el sentir de cómo se piensa solucionar los Ahora, problemas. Miguel, yo, Realmente no hacen. yo quisiera Y hacer una pequeña acotación con respecto a lo que tú mencionas con esa analogía, porque simplificamos también muchísimo el hecho de tener que estar normando o legislando o parchando o buscando salidas a un problema que no terminamos de subsanar. Claro, el tema legislativo es constante porque los tiempos cambian, las tendencias, los gustos, las tecnologías, o sea, el comportamiento de la sociedad en su conjunto no es estable. O sea, el mundo es muy volátil. intercambios, Ajá. No, exactamente. no obstante, lo que tú planteas me parece que es efectivo, aunque sea simplista, ¿no? Porque es, digamos, reducir un poco el hecho, y esto lleva, por supuesto que muchísimo trabajo en pensar y en formular estrategias, pero quizás es un enfoque distinto al que pensamos, que debe ser el tema de la legislación o incluso de la reforma constitucional, porque no es quitar y poner cosas por ponerlas para solucionar un problema. A lo mejor sencillo hay que reformularlo y hay que hacerlo de manera tal de que sea efectivo. Así es. Y has tocado un punto muy importante. Hay que separar los diferentes niveles Ujú. de legislar. Tú cuando haces una ley, por ejemplo, si alguien mata a otra persona, tú estás creando le quite la vida a otra persona con un arma, tiene tantos años de cárcel. Así que tú sabes que si tú haces esa acción, se te va a aplicar tal ley. Y bueno, ya te llevas a las consecuencias. Eso es lo que normalmente hace la legislación diaria, pero no es lo que hace la Constitución. La Constitución hace otra cosa. Es quién hace la ley, quién aplica la ley, quién juzga una vez que se lleva a juicio a alguien por hacer algo mal. Es una matemática un poquito diferente. Bueno, ¿quién hace la ley? ¿Es una persona imparcial o es la misma persona que se va a beneficiar de la ley? ¿Cómo tú creas una persona, una posición? En Estados Unidos, los estados son las mismas personas, pero ¿cómo llegan ahí? Una vez que llegan ahí, los incentivos, los poderes que tienen son completamente diferentes, diseñados para que tengan menos conflictos de intereses, sea el juez no le deba su puesto a ningún otro político que después lo tiene que defender o si no su propio bienestar está en tela de juicio, no puede ser imparcial entonces, por ejemplo, o que los legisladores no puedan ser dados beneficios por el Ejecutivo, ni a ellos ni a sus aliados políticos, porque si de lo contrario, entonces para ganar beneficios le van a tener que dar favores legislativos al Ejecutivo, por ejemplo. Puede haber división de poder, pero no hay separación de poder. En Panamá, cada uno de estos estamentos está dirigido por una persona completamente diferente. Hay división de poder, pero no hay separación de poder, que son dos cosas
bien diferentes Ahora, mira, y se y tú pierden. acabas de decir algo, Miguel, y te interrumpo porque dices, hay división. O sea, la Constitución es clara al decir que hay tres órganos del Estado. Está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero dices, no hay separación, porque cuando miramos hay un vínculo tan cercano que entendemos que uno influye sobre el otro directa o indirectamente, y esa división que está no necesariamente significa que están desvinculados. Hace unas cuantas semanas estaba hablando con una amistad y no entendía bien el concepto de lo que estaba hablando y me decía, pero Miguel, imagínate que a ti te dan el poder absoluto en Panamá. Tú tienes todo el poder de hacer lo que tú quieras. Tú no actuarías bien y la realidad es que mi primer interés sería en sobrevivir. Si yo tengo ese poder, no es que estoy flotando en las nubes con el poder como Dios. Tengo el poder porque hay gente que me da apoyo para mantener esa posición. Si no quiero que me corten la cabeza para que pongan a otro, tengo que usar ese poder para beneficiar a las personas que me están dando el apoyo. En un sistema jerárquico como Panamá, eso quiere decir utilizar los poderes del gobierno para facilitar favores a aquellos, porque tienen la habilidad, tienen el control completo de todos los estamentos legislativos, no existe la meritocracia dentro del sistema o muy poco, así que las personas saben que sus posiciones están en tela de juicio. Si no lo hacen, si no usan su autoridad para beneficiar al partido y bueno, y todo el endaminamiento político del que está en poder, pues pone su propio bienestar en peligro. Así que todo, desde el que está más arriba, yo como dictador, bueno, tendría que usar mi poder, llamar a la gente, hey, si tú no dejas a esta persona libre, te voy a quitar el puesto o al de tu familia. Y así es como siempre terminamos actuando. Y yo podría decir, yo soy una buena persona, pues que me crucifiquen y pongan a otro. Pero la realidad es que al final, cuando realmente está en esa posición, tú quieres salvar tu pellejo. Y nadie llega a esa posición sin que los que lo han apoyado sepan que es la persona que pueden confiar va a usar ese poder para beneficio propio. Y no es que no haya excepciones en el mundo, pero son las excepciones. Personas muy hábiles que de alguna manera han llegado a esa posición y lo usan más o menos para el bien común. Pero comparado a los sistemas donde no tienen ese poder para darle beneficios a sus amistades, siempre funciona bien. La excepción es cuando funciona mal. Y ahí es donde tenemos que ver los incentivos que estamos creando. Los jueces, ¿quién pone a los jueces? ¿Quién pone a los fiscales? En la burocracia. En la burocracia es por mérito de a dedo o es por mérito realmente un sistema completamente separado de la política que pone los exámenes, que esto manda nombres de las personas más calificadas a los estamentos para que de esas listas pongan como lo hacen en todos los países de Europa Occidental y de Estados Unidos, donde realmente funciona el mérito. Y bueno, y ahí vamos hablando de ese tema que podemos, eh, podemos hablar mucho de cada uno de estos temas por separado, pero antes de llegar a eso tenemos que entender la parte base, que es, vamos a estar hablando de cómo queremos que nos comportemos, vamos a hacer listas de cómo queremos que se comporten, o vamos a crear la situación en la que les conviene comportarse como nosotros decimos que queremos que se comporten. Y es Claro. una parte interesante porque ahí podemos comenzar a hablar de cómo uno cambia una constitución. Estamos ya casi acabados de tiempo, pero es bien interesante de que siempre que hemos hecho nuestras constituciones en Panamá, tenemos a un grupo que su interés es, en general, mantener estos sistemas que le dan grandes beneficios a ellos. Así que tú cómo cambias un sistema para que realmente los que están escribiendo la nueva constitución quieran o les convenga hacer bien la materia y qué sistemas definitivamente no van a hacer que lleguemos a donde queremos En llegar, otras palabras, Miguel, que es tiene que una ser un grupo, constitución. tiene que ser un grupo sumamente desinteresado, y que esté dispuesto a sacrificar tanto privilegios, beneficios, y que tenga un, pero enorme fervor patriótico y conciencia social, cívica y ciudadana, y que yo me atrevería a decir que tenga mucha plata que no le interese
perder los privilegios políticos. O sea, son muchísimas Yo cosas entiendo y lo que estás diciendo, es un pero caso déjame decirte que sumamente sí, excepcional para que se dé de la forma en la que tú estás planteando, porque es algo que no existe. eso es Es de algo esas que no. personas que tú has dicho Ujú. que tienen dinero y nada más piensan en los demás y no están, no, sí, los habrá, pero no van a generar O sea, esa es posición como así de decirte, fácil. es como decirte, y no es que no lo exista, porque lo hay, pero es muy complicado reducirse beneficios, reducirse privilegios, porque tú no sabes también quién va a quedar después y si esa persona lo va a aprovechar o lo va a ejecutar tal como tú esperas. Entonces, podemos hablar, digamos, de los tipos de cambios de constitución. Ujú. Está en Panamá, existen realmente dos métodos, hay cuatro métodos en total. Está el de la junta dictatorial, que es la originaria. Tú le das a un grupo de personas el poder absoluto del Ok. Estado, el poder judicial, legislativo y ejecutivo, todos concentrados en una junta, una yunta, como le dirían. Eh, y supuestamente ellos van a hacer una con nueva constitución. Pero la realidad es que una vez que un grupo tiene el poder absoluto, no va a soltarlo. Ahora, una Así que, originaria significaría, sin mucha alaraca, empezar de cero y para que eso pase, el único mecanismo que pensarían en un es un sistema golpe, como el nuestro es a través de un golpe. es un golpe. Eso es un golpe. Entonces tú das un golpe, Mm. obviamente las personas, un grupo grande no lo va a querer, así que tienes que sacar las armas, mantenerlos abajo. Terminas, bueno, es una junta dictatorial. Cada O sistema sea, originario, a menos que no es exista gobierno, pero incluso claro. si no existe gobierno, cuando lo están armando son las personas que tienen la arma, los que los arman, arman el gobierno. Así que Y Miguel, nada más para explicar por qué lo entendemos tú y yo como golpe, porque si tú miras, por ejemplo, las elecciones que acabamos de pasar, el presidente Mulino gana con casi el 37% de los votos. Tuvimos 8 candidatos a presidente, cada uno con su porcentaje, hay más o menos repartido. Pero solamente con el número de aspirantes a la silla presidencial y la repartición de los votos, que no llegaron ni siquiera al 40%, y con un grupo que te está diciendo quiero segunda vuelta, pensar que nos vamos a poner todos de acuerdo para decir vamos a redactar una constitución es ilógico. O sea, Panamá no tiene el mismo interés político ni económico. Estamos divididos. Entonces, para que se dé una sí, originaria, necesitamos todos estar de acuerdo con eso y como se pinta el escenario reciente con las elecciones, tomando esto como base, pues, Panamá no está para una originaria. O sea, hay que ser sincero. y incluso si lo estuviéramos, no es la mejor estrategia, porque darle todo el poder a un grupo, realmente una vez que tienen todo el poder, aquellos que los mantienen en esa situación van a decir, bueno, yo te estoy manteniendo aquí, yo soy el que tengo el policía en la calle o las fuerzas políticas y van a querer favores. Ahora tú tienes el poder ilimitado del gobierno, del Mm. Estado en la Revolución Francesa, que terminaron, bueno, obviamente con un dictador. Es lo que pasa siempre. En los Estados Unidos nunca ha habido una originaria, nunca. Siempre han sido desde el principio convenciones constitucionales paralelas. Nada más ya le llaman convención constituyente, pero bueno, es la paralela. Tienes el gobierno y por separado un grupo. Pero vamos a llegar. Antes de llegar ahí, hay dos otros tipos. El procedimiento de la asamblea, sea dos asambleas, una asamblea que los mismos legisladores hacen la nueva ley y la dan al pueblo normalmente a un plebiscito a que vote sí y no. Obviamente, de nuevo, son políticos. ¿Cuáles son sus intereses? Mantener y agrandar el poder. Si es el legislativo el que está haciendo uno lo puede ver. Cuando son los legislativos, hacen normas que le benefician al poder legislativo, pero a los que están en el poder legislativo, no al pueblo. Y cuando es el ejecutivo quiere agrandar su poder. No funciona. Los incentivos son incentivos negativos. Otra es la iniciativa ciudadana. Existen algunos estados estadounidenses y algunos países de Europa donde las personas pueden escribir una constitución, agarran suficientes firmas y eso va a voto popular o una enmienda. Puede ser simplemente no una constitución entera, sino un artículo o dos artículos.
El problema, de nuevo, que la cantidad de estructura que necesitas para hacer eso posible, agarrar firmas, convencer a las personas, necesitas una cantidad de dinero y organización que termina siendo o uno de dos grupos adinerados y usan ese poder para beneficiarse ellos, o grupos motivados por miedo social, normalmente racistas o cosas así, para tratar de aplastar a un grupo. Así que la iniciativa realmente tampoco ha funcionado. La única que ha funcionado es la convención constituyente, que es donde el poder político se deshace de lo que van a escribir. Va a voto popular y, y bueno, está en las personas en votar por representantes que lo vayan a hacer un poco mejor, que no estén tan interesados en la política porque no sean políticos. Lo único beneficioso Ujú. de este sistema en la estrategia es que ellos no van a tener poder de dar ningún beneficio directo. Así que el clientelismo general en Panamá, que hace tanto daño en las elecciones para los legisladores, Sí. no es tanto problema, porque no hay personas dando dinero a estas campañas porque quieren un permiso, o quieren un contrato, o quieren, Sencillamente van para... porque Así es, así que es Y de eso mucho más pudiéramos fácil hablar, competir. Miguel, si te parece, porque eso nos acabó el tiempo, lastimosamente ya tenemos aquí a Jennifer de Cinco Mentes esperando. Lo dejamos en pausa y ahondamos un poco más en estos dos procedimientos, el de la reforma y el de las paralelas, y cómo este sistema pudiera implementarse, pero también a la luz de las necesidades actuales del país. Así que, Miguel, con esto tengo que despedirte, pero agradecido por acompañarnos. El próximo miércoles estaremos con más. Saludos a todos, definitivamente. Claro que sí, un gran saludo para el arquitecto Miguel Herros de mi parte, gracias por acompañarnos, gracias a Claudio Quiroz en Controles, que pase una feliz tarde, ya viene Cinco Mentes.